Dice Peter O'Connell, se puede meter con el marxismo para un ignorante como el que suscribe que es el revisionismo. Hay muchos revisionismos. El revisionismo es precisamente revisar la historia contándola desde otro punto de vista, el revisionismo histórico al menos, ¿no? El revisionismo marxista es el revisar, el volver a Marx, pero interpretándolo de una manera radicalmente diferente. Yo me puedo meter con el marxismo de una manera muy sencilla y respetando muchísimo, fíjate, a Carlos Marx. Es decir, Carlos Marx fue un filósofo que se le ocurrió que las propuestas socialistas del momento no llegaban lo suficientemente lejos y tenía que analizar las cosas desde un punto de vista más centrado en la economía que en otra cosa. Y hizo aportaciones interesantes, incluso sobre todo en ese terreno, en el análisis del estudio del capital y demás. Pero para su análisis, para su desarrollo político, partió de falsedades, o de equivocaciones, o de falta de datos. Es decir, tanto Engels como Marx creían en el comunismo primitivo debido a que leyeron a un estudioso estadounidense que decía que la nación de los... no me acuerdo de quién es. Una nación de pueblos indígenas, de pueblos nativos de los Estados Unidos, que tenía una organización comunal, era representativa de todas las civilizaciones o sociedades humanas prehistóricas. Y entonces concluyeron que en la prehistoria todo el mundo vivía en el comunismo primitivo. Y como había un comunismo primitivo, pues la evolución de la sociedad tenía que ser para regresar al principio. ¿Por qué? Pues no sé. Por esa idea que tenemos de que el pasado era más bonito que el presente. Es una enfermedad humana común que solo se cura con mucho pensamiento crítico. Entonces, se plantean 4 cosas que son altamente criticables. Uno, que la realidad se mueve dialécticamente. No es cierto, la realidad no se mueve dialécticamente. No existe tesis, antítesis, síntesis. No es así como evolucionan las cosas. Hay casos, y claro, el caso que te ponen en la escuela cuando estudias marxismo, que yo lo estudié, siempre te usan ejemplos en los que efectivamente pasa eso. Tienes el agua, el fuego es la antítesis, y la síntesis, el enfrentamiento entre el agua y pues es el vapor de agua. ¡Ay, qué bonito! Y claro, cuando uno tiene 18 años y le cuentan esa historia en la universidad, deja uno caer babas de 1,20 m de largo y dice, ¡ay, claro, así está organizado el universo! Y entonces la energía y el electrón salta de nivel. Uy, Marx tenía razón, describía toda la realidad. No es cierto, no describía toda la realidad. La dialéctica, ni hegeliana ni marxista, describe toda la realidad es mucho más compleja. 2. El planteamiento de una sociedad en la que el Estado maneje todos los medios de producción tiene 2 problemas y lo han tenido todas las sociedades que lo han intentado. 1, que la corrupción viene a galope detrás de eso. Y 2, que la complejidad de una economía real, de una economía funcional, de una sociedad, es demasiada como para que la controle un solo grupo de personas. Y si a eso le añades la idea del partido único, pues resulta que el partido único lo que existe acaba existiendo para perpetuarse. El partido único no tiene que dar cuentas. El partido único es lo más antidemocrático que se te puede ocurrir. Y si no tiene que dar cuentas, y si no hay sindicatos, porque como tengo un sindicato en contra del Estado, que es el representante del pueblo, no se puede. El Estado es el empleador, el empresario, el vendedor, el comerciante, el distribuidor. El Estado es todo. Y entonces los resultados, no es que esto sea bueno o malo, que nos parezca opresivo, no, porque no funciona la economía así. Al final una economía así se ahoga, se asfixia y no tiene capacidad de progreso. Todo el progreso científico-tecnológico de la Unión Soviética fue en el terreno militar y espacial, y en el espacial porque era de carácter militar. Es decir, mejores bombas y mejores aviones y mejores fusiles sí construían, pero no podían construir televisores, ni bombillas, focos de luz, porque no había incentivos. Bueno, entonces el partido único, propiedad del Estado, organización económica centralizada, no funciona. No puedes decir cuántas de estas cremalleras o zippers hay que fabricar para todas las cazadoras moteras que quieran usar todos dentro de 5 años. Entonces vamos a planificar
¿Cuántos metros de hilo se necesitan para hacer estos bordados? ¿Quién va a producir esos metros de hilo? ¿De dónde sacamos las materias primas? ¿En qué fábrica se pone y cómo se traslada? Y todo eso lo pones en manos de burócratas. Pues no va a funcionar. Y la economía soviética nunca funcionó. Tenía a la gente en mínimos, pero sin esperanza de salir de los mínimos. El problema del marxismo es que canceló las libertades por tratar de defender los derechos de los trabajadores y de los más desprotegidos y de las mujeres en muchos casos. Por lo menos en la teoría, en la práctica no funcionó. Es como los libertarianos, al contrario, los libertarianos quieren la libertad por encima de todo, así tengan que pasar por encima de los derechos de la mitad de la humanidad o más de la mitad de la humanidad. Y la crítica es exactamente la misma. Cuando tú dejas libertad económica absoluta, habrá quien abuse, habrá corruptos, habrá gente que haga mal las cosas porque tiene libertad de hacerlas, porque puede venderte un producto de inferior calidad a un precio elevado y porque puede abusar de ti, abusar de sus proveedores cuando es un gran comprador, abusar del medio ambiente, abusar de la gente a su alrededor, abusar de sus trabajadores, abusar de sus consumidores. Entonces, necesitas un equilibrio razonable entre los intereses de la sociedad representados por el Estado y la libertad de innovar y de llevar a cabo una serie de cuestiones que no puede hacerlas el Estado simplemente porque es materialmente imposible. Cuando estudias las cadenas de suministro de la economía de verdad, te das cuenta que los marxistas no tienen ni idea de cómo funciona la economía. Tan es así que han fracasado en todas sus economías. Ve la rumana, ve la checoslovaca en su momento, ve la húngara, ve la cubana. Y no es que sea yo uno malo, es que no funcionaba. Y si no funciona, pues no lo tienes que usar.